Un 1 de mayo diferente precisamente este viernes. Sí, precisamente las condiciones extraordinarias, diríamos, por esta pandemia a nivel del mundo, donde muchas cosas han ido cambiando o han sido modificadas. Sin embargo, creemos nosotros que este día histórico, como es el 1 de mayo, no puede pasar desapercibido frente a la situación que atraviesan los trabajadores y los pueblos en el Ecuador y en el mundo. No habrá marcha, no habrá reuniones. ¿Cómo hacer entonces sentir en esta oportunidad? Bien, a través de las orientaciones que hemos discutido a través del Frente Unitario de Trabajadores, van a haber expresiones en todo el país. Claro, lógicamente, con las condiciones que tenemos, se modifican. Y nosotros ahí hemos planteado ir a un cacerolazo en todo el Ecuador a partir de entre las 12 y 1 de la tarde. En las provincias donde tenemos las condiciones, y ese es el caso de Esmeraldas, vamos a hacer una expresión en las calles. Es decir, el día de mañana estaremos dirigentes, alrededor de 30 a 50 dirigentes, tomando todas las medidas de bioseguridad con nuestra protección, tomando la distancia que está establecida, haciendo nuestro pronunciamiento, nuestro cacerolazo en las calles Olmedo y Salinas, como siempre lo hemos hecho. Lo haremos de 12 a 1 de la tarde para después llegar a nuestras casas porque debemos cumplir también con lo que está establecido a nivel nacional. Ya está bien socializado, tendiente a cumplir con lo que establece la ley, no agrupación de más de 10, 15 personas. Mira, nosotros vamos a tomar las medidas del caso. Lo cierto es que estaremos alrededor de 30 dirigentes en las calles Olmedo y Salinas haciendo nuestra expresión. Hemos orientado para que nuestras bases de las organizaciones puedan hacerlo desde sus casas y llamamos a la población, a las familias, a que hagan su expresión desde las ventanas, desde los balcones, desde los patios de su casa con su cacerola, a fin de que exista toda una expresión porque es necesario. Fíjese ustedes las condiciones que tenemos hoy en estos momentos. Mientras hay un pueblo que está muriéndose de hambre, mientras tenemos trabajadores despedidos dentro de una emergencia sanitaria con las condiciones que tenemos, médicos que se están muriendo, enfermeras, personal de salud y que no hay una respuesta del gobierno frente a esta situación. Por Pero otro esto no lado, ocurre solo en el Ecuador. Tú sabes que es una pandemia que afecta al mundo y que no depende de un partido político o de un presidente. efectivamente, por eso nosotros hemos planteado, por ejemplo, al gobierno que cuando el Fondo Monetario Internacional planteó y reconoció la emergencia a nivel del mundo y países como Argentina se acogen a la moratoria, resulta que en la renegociación van a pagar a partir del año 2021, pero en el Ecuador usan los recursos, en vez de ir a la moratoria de la deuda externa, pagaron 325 millones de dólares que estamos requiriendo nosotros para la atención en la salud. Esas cosas son criminal. Esa situación es matar a la población. Por otro lado, los miles de despidos que hay en las empresas privadas, no se está garantizando el trabajo, las fuentes de trabajo de hombres y mujeres que son cabeza de hogar. En esas condiciones es que nosotros nos vemos obligados a protestar frente a esta situación. Una ley Frente a todo humanitaria. este, frente a todo este panorama, como que se debilitan las bases de las organizaciones sindicales o no. Al contrario, Fabricio, hay un movimiento social fortalecido y por otro lado el gobierno perdido, no hay credibilidad del gobierno. Entre los mismos ministros, uno quiere hablar más que otro, pero no le dan, lo cierto es que no le dan una salida al grave problema que tenemos. Hoy es el momento para la unidad y nosotros hemos hecho el llamado al gobierno de que tome en consideración las propuestas que hemos venido planteando. No es justo, no es correcto que los que ganen $500 tengan que aportar en este problema. Si son los trabajadores, los servidores médicos que están muriendo, los que están en primera línea defendiendo la vida. Más esfuerzo de ahí necesitamos. Entonces hemos planteado y que ha sido acogido en la Asamblea, va en ese debate a través del Frente Unitario de Trabajadores, que quienes tienen que aportar efectivamente los servidores públicos, pero que ganen de los $720 en adelante, que al menos ellos alcanzan a cubrir la canasta básica familiar. Pero también hemos planteado pues, que los que más han ganado en este país, en el gobierno anterior y en el actual, son los que más tienen que aportar, pues y ahí está la banca, ahí está Banco Pichincha,
ahí están las telefónicas. Ellos tienen que aportar frente a este problema que tiene el país en los actuales momentos. Sin embargo, podemos decir que algo que sí ha hecho daño y que realmente ha distanciado un poco es que cada organización por su lado y por su cuenta y toma su rumbo, y esto no conduce a nada bueno. Mira, nosotros siempre hemos sido de plantear el tema unitario, siempre lo hacemos, buscamos, hacemos los esfuerzos por hacerlo, pero nadie puede definir esta situación. Parte de ese proceso unitario nos permitió dar victorias en el mes de octubre, el movimiento indígena, el Frente Unitario de Trabajadores y sus organizaciones, y por otro lado, el Frente Popular, que ha sido parte de esta corriente, los maestros, los campesinos. Es decir, hemos ido dando saltos. Sin embargo, siempre es necesario seguir unificando, por eso es con nuestro llamado también a las autoridades de unificar acciones. No es posible que por un lado los municipios y por otro lado la prefectura en el caso de Esmeraldas. No es justo que por un lado los gobiernos autónomos descentralizados y por otro lado los ministerios en el caso del gobierno central. Como que me da en ese caso llamamos a los... Estamos habilitados y divorciados, cada uno por su cuenta. Bueno, hay intereses que influyen mucho en cierta medida. Sin embargo, el movimiento social sigue fortalecido, sigue avanzando y sigue dando saltos. Seguimos en este proceso de unificar. ¿Acaso ideologías políticas han hecho daño a las bases o a todos los organismos sindicales? No la ideología, sino el oportunismo de ciertas personalidades, ciertas personas que hacen daño al tema ideológico, Las ideologías están intactas. Por un lado, los trabajadores, el proletariado, que defendemos los intereses nuestros, de los más pobres de nuestra población día a día. Pero también en este camino se presentan oportunistas que quieren pescar a río revuelto, pero en este camino también hay que ir sacando estos malos elementos que hacen daño a estos procesos de transformación y de cambio. ¿O es acaso que se ha descuidado las bases, no se han dado las orientaciones precisamente para seguir el mismo rumbo, alar la cuerda para el mismo lado? No. Seguimos nosotros, hemos insistido, fortalecemos nuestra base, por eso te digo, el mejor ejemplo fue el mes de octubre, la unidad del movimiento indígena, la unidad de los trabajadores. Eso fue importante, vital, para dar ese avance. Y hoy no es la excepción, más bien al contrario. Hay autoridades que están en el manejo de la cosa pública y ellos son los que aún no entienden que es necesario unificar acciones junto con el movimiento social para darle salto. Y ese es el llamado que le hacemos al gobierno central. Sin embargo, la fuerza laboral de este país ha demostrado la única para dar pues el empuje que ha querido cualquier gobierno de turno para sacarlo del estancamiento de la crisis en que pueda pasar. No debemos desconocer, Fabricio, con lo que nos estás planteando, de que fue afectado el movimiento social. Eso no hay que desconocerlo en los 10 años del correísmo, pero se viene recuperando, vino en un proceso de recuperación y llegamos al mes de octubre. En ese camino seguiremos avanzando. Y los trabajadores en estos momentos se demuestra que es la mano de obra, la fuerza de trabajo, quien genera la riqueza de los países. Y en esta pandemia se puede evidenciar los trabajadores paralizados. Si no trabajan ellos, no se mueven las fábricas, no se genera riqueza. Por eso es que insistimos que es necesario un gobierno obrero popular para el Ecuador. Finalmente, el mensaje para todos los obreros, la clase obrera esmeraldeña. Nuestro llamado primero a la población, que debemos defender la vida. Y defender la vida es quedarse en casa. Eso es defender la vida de nuestros hijos, de nuestros abuelos, de los vecinos. Quédate en casa. Pero nuestro llamado también al gobierno central de que debe beneficiar a los sectores más desposeídos frente a esta situación, que debe reestructurar su política que está golpeando y atenta contra nuestros derechos, porque en estos momentos ciertamente el coronavirus nos ha encerrado en nuestros hogares, pero el espíritu rebelde de los trabajadores, eso no se ha encerrado. Por eso es que le hacemos el llamado a la burguesía, al gobierno central, a los empresarios que no se equivoquen, porque el espíritu rebelde, ese no ha sido encerrado. Muchas gracias. Ha sido Yacer Vera del Frente Popular en torno pues a este 1 de mayo. Gracias a ti, Fabricio.